Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Quo Vadis Domine. En esta ocasión hablaremos sobre las cartas católicas. Sin más por el momento, comenzamos. Pues bien, las cartas católicas son la carta del apóstol Santiago, las dos cartas del apóstol San Pedro, las tres cartas del apóstol San Juan y la carta de Judas. Un total de 7 cartas. Hablaremos de cada una de ellas. La carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, esta es toda la información directa que el autor de la epístola da de sí mismo. La tradición católica favorece sólidamente la autenticidad y muchos autores no católicos concuerdan con esta tradición. Habría sido en su origen una especie de sabiduría judeo-helenística escrita a mediados del siglo I en Siria o en Palestina y que posteriormente habría sufrido interpolaciones cristianas. Carácter literario de la epístola de Santiago. La epístola de Santiago está escrita en una lengua griega elegante. En ningún otro libro del Nuevo Testamento se encuentra un griego tan puro. Doctrina de nuestra epístola. La cristología de nuestra epístola está poco desarrollada. Jesucristo es nombrado tan solo 2 veces explícitamente, pero es presentado claramente como Señor y Salvador, o sea, como Dios. Él es el Señor de la gloria y autor y objeto de la fe cristiana. Las dos cartas del apóstol San Pedro. Su nombre primitivo era Simón, hijo de Juan. Cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, dio el puesto de honor a Pedro. Pertenecía al grupo de los más íntimos de Jesús. Tanto los fieles como las autoridades judías lo consideran como el jefe de la iglesia naciente. La Iglesia Católica, siguiendo la tradición unánime de la Iglesia antigua, admite que San Pedro recibió de Cristo el primado sobre toda la Iglesia cristiana y que este primado lo transmite a sus sucesores, los pontífices romanos. Sabido es que los protestantes y otras iglesias separadas no reconocen al romano pontífice como sucesor de San Pedro. En cuanto a la fecha y lugar de composición, Primera de Pedro, teniendo en cuenta ciertos indicios de la misma epístola, se puede colocar su composición hacia el año 63-64. El lugar de composición fue Roma, como se ve en la expresión "os saluda la iglesia de Babilonia". Babilonia es un nombre simbólico que designa la Roma pagana, que era ciudad grande, rica, soberbia, adoradora de falsos dioses, perseguidora de santos, como había sido la Babilonia de Mesopotamia. En la segunda epístola de San Pedro, en cuanto a la autenticidad y canonicidad de la carta, no hay duda de que la epístola se presenta como una carta del apóstol San Pedro. El autor se identifica claramente como el príncipe de los apóstoles, llamándose Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Se considera testimonio de la transfiguración sobre el Tabor. Recuerda la predicción de su muerte hecha por Cristo. Jesucristo es llamado Dios y considerado como Hijo de Dios. Él es nuestro Señor y Salvador, que ahora es glorificado por siempre y reina como soberano sobre el reino eterno. Él es el autor de la fe y de los dones que acompañan. Vendrá el día del juicio, es decir, la parusía, a premiar a los buenos y a castigar a los malos. El Espíritu Santo es inspirador de los profetas y de las Escrituras. Estas toman su valor de la inspiración divina. Las cartas de San Pablo forman también parte de las Escrituras inspiradas. El hombre, redimido por Jesucristo, revive de él la fe que está basada en el conocimiento íntimo, perfecto, de Dios y de Jesucristo. La fe crece por la práctica de las virtudes, defiende al hombre del pecado y le garantiza el acceso al reino eterno.
Un paréntesis de esto, cuando se refiere a la Babilonia, se refiere a la época antigua de los emperadores que perseguían a la iglesia y obligaban a sus súbditos a adorarlos a ellos, a los mismos emperadores, puesto que antiguamente se consideraban a los emperadores romanos como mismos dioses. Por eso esa expresión también. Las 3 cartas del apóstol San Juan. Las 3 epístolas de San Juan presentan sin duda alguna grandes semejanzas con el cuarto evangelio. Las analogías son evidentes en lo referente a la doctrina, el vocabulario y el estilo. Estos escritos nos muestran un mundo de ideas y un lenguaje que solo ha hablado y escrito San Juan apóstol. La epístola no tiene encabezamiento, por eso no sabemos con certeza a quiénes fue dirigida. Todo, en su doctrina y en su expresión, manifiesta que estamos en la época del cuarto evangelio, sin duda un poco después de la publicación de este. En cuanto a su doctrina, para San Juan, Dios es luz. Los cristianos han de caminar en esta luz si quieren tener comunión con Él. Dios es santidad. Para ser hijos de Dios hay que evitar el pecado y ser santos. Jesucristo es el punto central de su doctrina. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, el verbo de la vida. La segunda carta de San Juan es considerada por la mayoría como un resumen de la primera carta. La fecha y lugar de composición. La carta aparece escrita en una fecha posterior al cuarto evangelio y al primer lugar. Éfeso, a donde volvió San Juan desde Patmos en el año 95-96, bajo el imperio Nerva. Las dos son del apóstol San Juan, no se sabe cierto el tiempo y lugar de composición. La carta de Judas. El autor de esta epístola se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Judas, el autor de esta epístola, ¿fue apóstol? Así lo cree la tradición antigua, aunque no unánimemente, la cual lo identifica con el apóstol Judas Tadeo. En cuanto a la autenticidad y canonicidad de la epístola, la utilizan desde los primeros siglos en un tanto incierta, pues los testimonios que se han querido encontrar en los escritores del siglo II no son bastante claros. Esta epístola es colocada por Eusebio en su lista de los libros disputados. San Jerónimo da la razón de por qué no todos la aceptan como escrito inspirado. Dice: Judas nos dejó una breve epístola que es una de las 7 epístolas católicas, pero muchos rechazan porque cita el libro apócrifo de Enoc. La epístola va dirigida a los amados del Dios Padre y conservados en Jesucristo y llamados. No sabemos nada en concreto sobre la fecha y canonicidad. La fecha de composición oscila entre el 62 y el 67, años en que se suponen murieron Santiago y San Pedro respectivamente. La doctrina que maneja este libro es: los ángeles existen. Unos son buenos, como San Miguel, y otros malos, como el diablo y los que han sido castigados por haber pecado. Pues bien, hasta aquí las cartas católicas a grandes rasgos y de manera introductoria. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y me ayudes a compartir. Soy Jorge Velázquez y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, adiós.